Muy buenos días a todos, bienvenidos a su café fiduciario de todos los jueves a las 7 de la mañana. Recuerden que este café fiduciario es patrocinado por NINSAS, Gestores de Tierras, Suárez y Gómez Abogados, Match Alianzas y AESI, la Asociación de Egresados de la Escuela Colombiana Julio Garavito. Recuerda, si quieres hacer un negocio fiduciario, acude a Piensas, tu primer estructurador fiduciario. Muy buenos días a todos. Hoy en nuestro café fiduciario de todos los jueves a las 7 de la mañana con una invitada muy especial, la doctora Angélica Gómez, quien nos hablará de un tema muy importante y son las características principales y particulares de la Ley 2437 del 12 de diciembre de 2024. Muy bienvenida, doctora Angélica. Muchas gracias, muy amables por la invitación y por poder participar en este espacio académico. Bueno, doctora Angélica, como primera pregunta para hoy tenemos, ¿cuál es el propósito principal de esta Ley 2437 de 2024? Básicamente la Ley 2437 del año 2024 lo que establece es como legislación permanente dos decretos que habían sido expedidos en el año 2020 por pandemia, el 560 y el 772, estableciendo la posibilidad de hacer procesos de reorganización empresarial de manera express, de manera expedita. Bien, ¿y esta ley a qué tipo de entidades o personas está dirigida? La ley 2437 establece que es para pymes y mini pymes, aquellas empresas que tengan ingresos iguales o inferiores a 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes anuales. Bien, y hace un momento estabas mencionando algo sobre la ley 1116 de 2006, que todos la conocemos como la ley de reorganización empresarial. Cuéntanos un poquito cuáles son esas semejanzas o qué se asimila la ley 2437 de 2024 con esta ley 1116. Bueno, la ley 1116 del año 2006, todos la conocemos, es la ley de reorganización empresarial, que fundamentalmente lo que ha pretendido y permitido es el mantenimiento del tejido empresarial colombiano a través de la posibilidad que tienen los deudores o algunas personas de ingresar a esa ley y mantener la actividad para la cual se constituyó la empresa. La ley 2437 tiene como fundamento la 1116, sí, regula algunos aspectos particulares para una clase de empresas particulares, que son pymes y mini pymes, y establece un procedimiento, digamos, más simple, más corto, sí, para que esas empresas que se hallen en dificultades financieras acudan a un proceso de reorganización empresarial y permanezcan vigentes, no se liquiden. Bien, y tú acabas de mencionar que es un proceso más corto. ¿De acuerdo? O de pronto expedito. Cuando tú hablas de un proceso más corto, explícanos un poquito más, por favor, a qué te refieres con ese término cuando dices que es más corto. Bueno, lo que prevé la ley es que en el lapso de 3 meses ya debe haber acuerdo de reorganización. Un tiempo bien corto, ¿eh? Claro, por supuesto que es bastante corto. Eso de una parte, y de otra establece la posibilidad de que funja como juez del concurso no solamente la Superintendencia de Sociedades, como hoy es en el 1116, sino también las cámaras de comercio, lo cual lo que está permitiendo es que haya más actores que tengan ese rol de juez del concurso, no congestionen tanto a la Superintendencia de Sociedades, que ya per se está súper congestionada con el tema de 1116, sino que haya otra entidad que pueda también absolver todo ese proceso y de esta manera pues se haga más rápido, más expedito. ¿Y en qué situaciones particulares podría una empresa acudir a esta ley? ¿Cuáles son esas situaciones particulares? Bueno, básicamente los mismos de que trata el artículo 9 de la ley 1116, es decir, cuando la sociedad o la persona jurídica o la empresa tenga procesos, 2 o más procesos ejecutivos, cuando esté en inminente cesación de pagos, esto es cuando tenga creencias sin pagar por más de 90 días. Ahí, por analogía, se toman las mismas condiciones o los mismos requisitos de la 1116 en su artículo 9. Bien. ¿Y cuáles serían entonces, doctora Angélica, los principales cambios que introduce esta ley o cuáles podríamos comparar con la 1116?
Bueno, básicamente tiene unos temas que son, a mi modo de ver, amables, y que coadyuvan la preservación de la empresa, comunidad productiva. Lo que en la exposición de motivos de esta ley, lo que siempre se habló es que lo que se pretende es que se conserve el tejido empresarial. Recordemos que en Colombia el mayor porcentaje de empresas existentes son precisamente de ese rango, pymes y mini pymes, que pues les costaba un poco de trabajo el tema de acudir a una 1116 por todos los, digamos, trámite, exacto, y las barreras que encontraban. Entonces, esta lo que pretende es que esas pequeñas empresas puedan también tener un proceso de reorganización que sea propia para ellas. ¿Qué establece de manera general? Sí. Establece unos mecanismos de alivio financiero, que eso es importante para las compañías, en las cuales puede haber, por ejemplo, capitalización de pasivos. Eso antes en la otra ley no se preveía, exactamente. Tiene un procedimiento y una reorganización abreviada, que ya lo mencionamos, en términos de plazos es mucho más expedito, porque hay nuevos jueces del concurso, como la posibilidad de que existen, de que lo hagan las cámaras de comercio. Y que en 3 meses, además, es un tiempo que, como bien lo sabemos, en la 1116, por supuesto, no se logra. No se logra en 3 meses. En 3 meses se logra la erradicación y tal vez la admisión. De acuerdo, sí. El tercer punto es que evita la liquidación inminente, porque le permite a los acreedores de la reorganización evitar la liquidación de la sociedad, lo cual es bueno porque, pues como dije, mantiene el tejido empresarial, pero también, pues, los acreedores no se van a ver defraudados en sus obligaciones, sino que las van a recuperar de acuerdo con unos plazos establecidos en el acuerdo. Tiene una clara protección de los derechos laborales de esas pymes y mini pymes, porque prevalecen siempre sobre todo tipo de obligaciones las obligaciones laborales, y establece la posibilidad de que se haga uso de la inteligencia artificial. Tema que hablamos, perdón que te interrumpa, incluso es un tema que hablamos en nuestro café fiduciario de la semana pasada, y es cómo la inteligencia artificial llegó para ser una aliada en todos estos trámites judiciales. Exacto, en este proceso así lo permite, la ley lo establece taxativamente y dice que los jueces del concurso pueden servirse de mecanismos de inteligencia artificial para agilizar el proceso y para hacerlo pues más dúctil, más expedito para las partes. Muy bien. Bueno, como bien sabemos, aquí hablamos particularmente de temas fiduciarios. Sí, Quisiera señora, que entráramos un poquito sobre el tema fiduciario, doctora Angélica, y para eso voy a hacerle la siguiente pregunta. Señora. Desde el punto de vista fiduciario, bajo esta ley, ¿qué incidencia tiene en el negocio fiduciario justamente? Bueno, hemos hecho como un estudio y una revisión de esta ley y desde dos perspectivas. Uno, desde la posibilidad de generación de nuevos productos o negocios para las sociedades fiduciarias, y otro desde lo que la ley taxativamente establece para cuando existen temas fiduciarios inmersos dentro de la propia ley de reorganización. En el tema de la posibilidad, existe, por ejemplo, el artículo 4 de la ley, prevé la posibilidad de que haya financiación para ese deudor insolvente que está en reorganización. 1116, de acuerdo. Entonces, prevé explícitamente que ese deudor se puede endeudar, que puede contraer obligaciones con el sistema financiero, pero que siempre y cuando haya pues un mecanismo, una batería de garantías que permitan que esa sociedad o esa entidad financiera pueda hacer un crédito. Estaríamos digamos, en lo que la propia circular básica jurídica de la Superintendencia Financiera ha denominado garantía admisible. Entonces, ¿por qué lo veo como una oportunidad para las sociedades fiduciarias? Sí. Porque es crear fideicomisos que funjan como garantía admisible de cara a un banco financiador dentro de una ley de reestructuración de la 2437. Eso me parece que es una posibilidad para las sociedades fiduciarias, como de establecer ese tipo de productos. Bueno, ¿y qué establece la ley respecto a los compradores de vivienda? Por ejemplo,
Ahí es un punto importante, dado que, como todos sabemos, las sociedades fiduciarias son administradoras de gran parte de los proyectos inmobiliarios a través de su fideicomiso de administración inmobiliaria o a través de encargos fiduciarios de preventas. Establece un mecanismo de protección del comprador de vivienda en su artículo 13, y lo que dice es que debe prevalecerse siempre ese comprador de vivienda en procura de ¿qué? De lograr la escrituración de la unidad inmobiliaria. Entonces, en esa medida, pues las fiduciarias, cuando son administradores de este tipo de fideicomisos, deben considerar que así su fideicomitente o constructor haya ingresado a una reestructuración de la 2437, sí, la fiduciaria está en la posibilidad de hacer la escrituración de la unidad inmobiliaria cuando obviamente se hayan cumplido los requisitos, el adquirente haya pagado la unidad inmobiliaria, y se establece también la posibilidad de pagar la prorrata del crédito constructor de manera preferente para poder lograr la escrituración. Es decir, que cumple con el fin para el cual se ha constituido el negocio inmobiliario fiduciario, que es realizar la escrituración a ese comprador de vivienda. Bueno, pues muy claro todo lo que nos has hoy mencionado, y de pronto, para ya finalizar nuestro café del día de hoy, quisiera hacerte la última pregunta, y es: ¿qué mecanismo para recuperación de valor de la empresa establece esta ley bajo los mecanismos, por supuesto, fiduciarios? Ahí hay dos puntos a tratar. Ese que me parece fundamental, Erika, y hay otro que lo trae otro artículo de la ley 2437, que es el artículo 4, en el cual señala la posibilidad, o mejor, le prohíbe al juez del concurso, sí, la entrega de recursos que estén administrados a través de mecanismos fiduciarios. Entonces, eso me parece que es importante que las fiduciarias lo tengan en cuenta, porque es como una protección que tiene ese fideicomiso, ese patrimonio autónomo, cuando administra recursos, de que dichos recursos no vayan a ser entregados de cara a la ley, a la propia ley de reorganización. Quedan blindados porque dice que el juez del concurso no puede ordenar la entrega de los recursos. Y también me parece que hay otra innovación en el artículo 14, que establece los mecanismos de recuperación de valor en los procesos de liquidación, donde prevé la posibilidad de que se creen fideicomisos, sí, o patrimonios autónomos con activos. Aquí ya va para liquidación del deudor, sí, y que a los acreedores se les pague con derechos fiduciarios derivados de esos fideicomisos. Entonces, ahí también veo que para las fiduciarias, que a veces son aversas a recibir inmuebles, sí, de sociedades que ya se encuentran en procesos de liquidación, fíjate que, si bien es cierto, digamos que uno podría prever, pero aquí, ¿quién va a pagar la comisión fiduciaria? ¿Cómo se va a estructurar? Si es una sociedad que está en liquidación, debe dejarse previsto que, por ejemplo, la comisión fiduciaria se pague de los mismos bienes administrados, pero existe la posibilidad de que el fideicomiso se estructure y que con los derechos fiduciarios se le pague a esos acreedores. Eso va a dar movilidad a los activos del liquidado, pero también a los derechos fiduciarios, porque se vuelven un instrumento no solo de pago, sino de negociación. Entonces, ahí me parece también que es una posibilidad, una oportunidad para las sociedades fiduciarias de estructurar un negocio. Creo que la ley tiene varias alternativas, digamos, que le permiten a la sociedad fiduciaria nuevamente posicionarse como ese actor necesario, administrador de los recursos, administrador de garantías. Entonces, me parece que tienen, digamos, un abanico de posibilidades interesantes. Pues muy bueno, doctora Angélica, con todo este pequeño resumen que nos haces de la ley 2437. Como siempre, es un gusto para nosotros tenerte aquí en nuestro café fiduciario, y esperamos en una próxima oportunidad hablar, por supuesto, de estos temas tan interesantes en las negociaciones fiduciarias. Muchísimas gracias por la invitación.